Después del funeral de mi padre, mi despiadado padrastro me exigió que le entregara mi herencia de $30 millones a su hijo para un negocio. Cuando me negué, me dio una fuerte bofetada frente a su hijo, dejándome aterrorizada. Sin embargo, él no sabía que estaba planeando una venganza que lo dejaría en shock al día siguiente. Me llamo Nancy y soy una estudiante universitaria de 21 años que vive en Dallas, Texas. Nunca pensé que el momento más feliz de mi vida se convertiría en el más desafiante cuando mi padre falleció inesperadamente, dejándome una fortuna. Fueron $130 millones, para ser exactos. Este dinero se suponía que aseguraría mi futuro, que sería mi red de seguridad en un mundo que a menudo se sentía incierto, pero ahora se sentía más como una carga que como una bendición. Vivía con mi madre, Sara, una mujer amorosa de unos 40 años que siempre había sido mi apoyo, desde la muerte de mi padre. Ella había luchado por mantener todo en pie. Mi papá fue su primer amor, y perderlo le destrozó el corazón. A menudo la veía sentada sola, perdida en sus pensamientos, con una mirada distante en sus ojos mientras recordaba la vida que habían construido juntos en medio del caos del dolor. Se casó con Samuel, mi padrastro, que tenía unos 40 años. Samuel había estado en nuestras vidas durante 5 años, pero nuestra relación siempre fue tensa. Al principio, él era encantador, pero con el tiempo, sus verdaderos colores empezaron a salir. Parecía preocuparse más por su imagen que por mí o por mi madre. Entre nosotros había una distancia que parecía una pared invisible. Frecuentemente hacía comentarios sarcásticos sobre mis decisiones y mi futuro, y eso me hacía sentir incómoda. Intenté mantener la paz por el bien de mi madre, pero era agotador. También estaba Eric, mi hermanastro de 21 años. Teníamos una relación amistosa, pero distante. A veces salíamos juntos, pero nunca podía evitar la sensación de que él estaba más alineado con Samuel que conmigo. Sentía que Eric quería impresionar a su papá, y eso me hacía desconfiar de él. Todo cambió drásticamente una tarde. Samuel irrumpió en mi habitación con una expresión seria en el rostro que de inmediato me puso nerviosa. «Nancy, tenemos que hablar», dijo, con voz baja y autoritaria. «¿Sobre qué?», pregunté, tratando de mantener un tono neutral. «Sobre tu herencia», respondió, cruzando los brazos. Sentí un nudo en el estómago. «¿Qué pasa?» «Creo que es justo que le des todo ese dinero a Eric», declaró. «Quiere empezar su propio negocio y necesita los fondos». Me quedé en shock. «No puedes estar hablando en serio. Ese dinero me lo dejó mi padre. Está destinado a asegurar mi futuro». Samuel se burló. «Eres joven. No sabes cómo manejar esa cantidad de dinero. Eric tiene planes, y él necesita tu ayuda». Sentí una ola de ira. «No tienes idea de lo que quería mi padre. Ese dinero es mío, y me niego a dárselo a Eric para alguna vaga idea de negocio». La expresión de Samuel se oscureció. «¿Crees que puedes ignorar las necesidades de tu familia? Estás siendo egoísta», dijo. «Esto no es egoísmo, se trata de mi futuro. Estoy protegiendo el legado de mi padre», le respondí, sintiendo la tensión en el aire. Pero Samuel no había terminado. Se acercó y bajó la voz hasta convertirla en un susurro amenazador. «Le darás ese dinero a Eric, es lo mejor». Antes de que pudiera reaccionar, levantó la mano y me dio una bofetada fuerte en la cara. El dolor resonó en mis oídos, y sentí el calor subir a mis mejillas. Eric estaba parado en la puerta, con los ojos muy abiertos y sorprendido. Quise gritar o devolverle el golpe, pero lo único que pude hacer fue mirarlo, atónita por su agresión. «Lárgate», logré decirle con la voz ahogada. «No tienes derecho a hacerme esto». Samuel sonrió, satisfecho, y esa satisfacción se reflejaba en su rostro. «Te daré algo de tiempo para pensarlo», dijo, dándose la vuelta y saliendo de la habitación. Sentí una mezcla de humillación y furia invadirme. No entendía cómo un hombre al que habíamos recibido en nuestra casa podía actuar de esa manera después de esa confrontación. Sentía que mi mundo se estaba desmoronando. Ya no sabía en quién confiar. Mi propio padrastro estaba tratando de manipularme, usando a Eric como un peón en su juego. Pasé horas tratando de procesar lo que había sucedido, repitiendo nuestra discusión en mi cabeza. Los siguientes días estuvieron llenos de ansiedad. No podía quitarme la sensación de que algo más estaba sucediendo bajo la superficie. La repentina demanda de Samuel por mi herencia me parecía demasiado calculada, demasiado siniestra. Decidí que necesitaba investigar más a fondo sus actividades. A altas horas de la noche, cuando la casa estaba en silencio, comencé mi investigación. Empecé revisando entre las cosas de Samuel, buscando pistas que pudieran revelar sus verdaderas intenciones. Rebusqué entre los papeles de su oficina,
tratando de encontrar cualquier cosa que pudiera darme información sobre sus transacciones financieras. Los días se convirtieron en un borrón de investigaciones y noches de insomnio. Descubrí correos electrónicos entre Samuel y una mujer llamada Lisa. Hablaban sobre algo sospechoso, y discutían términos que me revolvieron el estómago. La palabra, criptomoneda, aparecía con frecuencia junto con menciones de inversiones que parecían demasiado riesgosas. Sabía que estaba en algo, pero necesitaba más evidencia. Tenía que ser cuidadosa. Si Samuel descubría lo que estaba haciendo, podría ponerme en aún más peligro. Con el corazón acelerado, decidí confrontarlo. Tenía que saber si estaba ocultando algo. Samuel, dije una noche, tratando de mantener mi voz firme, ¿qué es lo que realmente haces? Conozco los planes de negocios de Eric. Él me miró, entrecerrando los ojos. ¿Qué quieres decir? He estado escuchando cosas, presioné, cosas que me hacen cuestionar tus intenciones. La expresión de Samuel se endureció. Estás siendo paranoica. Eric tiene una buena idea y necesita tu apoyo. No se trata solo de apoyo, respondí, sintiendo una oleada de coraje. Si estás tratando de manipularme, no te dejaré. Samuel se inclinó más cerca, con una voz baja y amenazante. No sabes en lo que te estás metiendo, Nancy. Este es un negocio familiar, y deberías mantenerte al margen. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero me mantuve firme. Tenía que proteger el legado de mi padre. Al salir de la habitación, supe que estaba en un punto de inflexión. No iba a sentarme y permitir que Samuel controlara mi vida. Necesitaba reunir más pruebas para exponer los secretos que él ocultaba. La batalla apenas comenzaba, y estaba decidida a salir adelante. Los días se convirtieron en un torbellino de emociones y noches de insomnio, como si estuviera atrapada en una pesadilla con mi padrastro, Samuel, en el centro de todo, moviendo los hilos. La bofetada que me había dado seguía resonando en mi mente, un recordatorio doloroso de que él no se detendría ante nada para conseguir lo que quería. No iba a dejar que me manipulase más. Estaba decidida a descubrir la verdad. Me enfoqué en los negocios turbios de Samuel. Pasé cada momento libre reuniendo pruebas y armando el rompecabezas de su vida. Me sentía como una detective en mi propia casa, llena de una mezcla de euforia y tensión al mismo tiempo. Aterrorizada, veía como mi madre, Sara, a menudo se perdía en su propio dolor, distraída en sus pensamientos sobre mi padre. No quería cargarla con mis sospechas, ya tenía suficiente con lo que lidiar. Una noche, mientras revisaba los correos electrónicos de Samuel, me topé con algo que me provocó escalofríos. Había un hilo de correos que hablaba de un esquema de criptomonedas que parecía altamente ilegal. Samuel y Lisa estaban haciendo planes para lanzar un negocio que involucraba lavado de dinero a través de inversiones falsas. No podía creer lo que veía. ¿Cómo podía hacer esto, y por qué involucrar a Eric? Imprimí rápidamente los correos electrónicos, sabiendo que debía mantener todo en secreto. Si Samuel descubría lo que estaba haciendo, podría terminar mal para mí. Guardé los documentos en un lugar seguro en mi habitación, donde pudiera acceder a ellos fácilmente más tarde. Necesitaba un plan para exponerlo, pero no sabía cómo proceder. Esa noche decidí confrontar a Eric. Pensé que tal vez él estaría más abierto a la verdad que su padre. Si lograba que viera que Samuel estaba mintiendo, quizá me ayudaría a exponerlo. Lo encontré en la sala, absorto en un videojuego. Oye, Eric, dije, tratando de sonar casual. ¿Qué pasa, Nancy? Él pausó el juego y me miró. Quería hablar sobre tu papá, comencé, eligiendo cuidadosamente mis palabras. He estado escuchando cosas sobre su negocio. Creo que podría estar involucrado en algo ilegal. Eric levantó una ceja, escéptico. ¿De qué estás hablando? Solo cosas que encontré. Creo que está tratando de usar mi herencia para un esquema de criptomonedas, confesé, conteniendo la respiración esperando su reacción. Parecía pensativo, pero pude ver la incertidumbre en sus ojos. Papá no haría eso. Solo está tratando de ayudarnos. ¿Ayudarnos? Respondí incrédula. Quiere tomar mi dinero, Eric. Tienes que entender que esto no se trata solo de la familia, se trata de la ley. No te creo, dijo, con frustración en su voz. ¿Por qué no? ¿No has visto cómo actúa? Insistí. Si te importa nuestra familia, debes mirar más profundamente. Antes de que Eric pudiera responder, Samuel apareció en la puerta con una mirada oscura en su rostro. ¿Qué está pasando aquí?, exigió, interrumpiendo nuestra conversación.
Nada, murmuró Eric, moviéndose incómodo. ¿Estás seguro? Samuel entrecerró los ojos, mirándonos. Nancy, no estás causando problemas, ¿verdad? Podía sentir la tensión aumentando. Solo estoy tratando de proteger lo que es mío, Samuel, dije, encontrando su mirada. Tú deberías ser el que esté preocupado por el problema que estás causando. Samuel se acercó con una expresión amenazadora. No tienes idea de lo que estás hablando. Estás fuera de tu alcance. Me mantuve firme, negándome a dar marcha atrás. No te dejaré intimidarme, Samuel. Esta es mi herencia y no te la daré a ti ni a nadie más. Me di vuelta y me alejé con el corazón acelerado. Necesitaba actuar rápido. No podía confiar en el apoyo de Eric. Regresé a mi habitación con la frustración hirviendo por dentro. Me sentí completamente sola, pero también estaba decidida a descubrir la verdad. A medida que pasaban los días, me volví más decidida en mi búsqueda de justicia. Me comuniqué con una amiga de confianza de la universidad, Jessica, que estaba estudiando Derecho. Nos encontramos en una cafetería, y le conté mi historia y le revelé todo lo que había encontrado. Vaya, Nancy, esto es en serio, dijo Jessica, con los ojos muy abiertos. Necesitas reunir todas tus pruebas y encontrar un abogado que pueda ayudarte. Exactamente, estuve de acuerdo. El alivio me inundó. Ya imprimí los correos electrónicos, pero necesito más pruebas. Quiero exponerlo por lo que realmente es. Jessica asintió con una expresión seria. Hagamos un plan. Podemos revisar todo lo que tienes y descubrir cómo proceder después de nuestra reunión. Sentí un sentido renovado de propósito con la ayuda de Jessica. Comencé a recolectar todo lo que pude encontrar relacionado con los tratos de Samuel. Busqué en su oficina, revisando archivos y documentos en busca de cualquier señal de irregularidad. Cada descubrimiento alimentó mi determinación. Una noche, mientras hurgaba entre sus papeles, me topé con una carpeta etiquetada como Inversiones. Dentro había hojas de cálculo llenas de números y nombres que no reconocí. Mi corazón se aceleró mientras escaneaba los documentos y rápidamente me di cuenta de que contenían información sobre múltiples cuentas de criptomonedas y transacciones sospechosas. Había encontrado oro. Esta era la evidencia que necesitaba para mostrarle a Samuel quién era realmente. Con las manos temblorosas, tomé fotografías de los documentos en mi teléfono, asegurándome de tener copias de respaldo. Sabía que tenía que actuar rápido. Samuel podría destruirlos fácilmente si se enteraba. Mientras regresaba a mi habitación, sentí una mezcla de emoción y miedo de que finalmente me estaba acercando a la verdad, pero también estaba entrando en territorio peligroso. Samuel era astuto y tenía que tener cuidado, no podía dejarle saber lo que estaba planeando. Esa noche, me quedé en la cama mirando al techo. Mi mente estaba acelerada, podía sentir el peso del mundo sobre mis hombros, pero en ese momento también sentí un rayo de esperanza. Estaba contraatacando y estaba decidido a proteger el legado de mi padre a toda costa con mis pruebas recopiladas. Sabía que era hora de tomar medidas. Me acerqué a Jessica nuevamente. Ansiosa por compartir mis hallazgos, nos conocimos en la cafetería. El aroma familiar del café se mezclaba con mi ansiedad. No pude evitar sentir como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, equilibrando mi deseo de justicia y el miedo de lo que Samuel podría hacer si descubría mi plan. Jessica, encontré algo enorme, dije deslizando la carpeta sobre la mesa. Esta es toda la documentación sobre los tratos con criptomonedas de Samuel. Él está involucrado en algunas actividades ilegales graves. Los ojos de Jessica se abrieron mientras examinaba las páginas. Esto es increíble. Nan, con esta evidencia podemos acercarnos a un abogado. Podemos presentar una demanda y asegurarnos de que pague por lo que ha hecho. La adrenalina subió por mi cuerpo. Finalmente estaba tomando el control de mi vida. Quiero programar una reunión con un abogado que se especialice en delitos financieros, dije, pero necesito tener cuidado. Si Samuel se entera de esto, podría estar en peligro, dije. Entiendo, respondió Jessica con voz firme. Mantendremos esto en secreto hasta que tengamos todo alineado mientras finalizamos nuestros planes. No pude evitar la sensación de inquietud que me invadió. Mi estómago se encogía. Tenía que confrontar a mi padrastro pronto, pero quería que fuera en mis términos, con evidencia sólida que me respaldara. Después de nuestra reunión, comencé a prepararme para los siguientes pasos. Me comuniqué con un abogado llamado Sr. Thompson, conocido por su experiencia en manejar casos de fraude financiero.
Después de unos días de ansiedad, programamos una reunión en su oficina. Al entrar al elegante edificio del centro, me sentí en un sueño. Las paredes estaban adornadas con arte y el aire se llenaba con el aroma de la madera pulida. El señor Thompson me recibió con un firme apretón de manos y una sonrisa tranquilizadora. Me alegro de que hayas venido, Nancy. Entremos en materia. Mientras le compartía mi historia y le entregaba la evidencia que había reunido, pude ver cómo las ruedas giraban en su mente. Esto es muy serio, dijo mientras estudiaba los documentos de cerca. Si lo que estás diciendo es cierto, podemos construir un caso sólido contra tu padrastro y sus cómplices. La gravedad de sus palabras me impactó. Solo quiero proteger el legado de mi padre, admití, sintiendo que mi voz temblaba. Samuel cree que puede manipularme, pero no lo haré. El señor Thompson asintió. Nos aseguraremos de que comprenda las consecuencias de sus acciones. Mientras discutíamos estrategias, sentí una sensación de empoderamiento floreciendo dentro de mí. Durante tanto tiempo había sido víctima de la manipulación de Samuel, pero ahora me estaba haciendo cargo. No podía evitar imaginar cómo se sentiría exponerlo y finalmente mostrarle a mi madre la verdad sobre el hombre con el que se casó. El plan se puso en marcha. El señor Thompson me aconsejó que mantuviera mis hallazgos confidenciales y evitara cualquier confrontación directa con Samuel hasta que estuviéramos listos. Acepté presentar nuestro caso, sabiendo que esto era crucial para mi seguridad. Esa noche, mientras caminaba a casa, repasé los eventos del día en mi mente. La tensión en el aire se sentía espesa, y podía sentir que se estaba gestando una tormenta. Samuel se estaba volviendo más impredecible, y solo podía imaginar cómo reaccionaría cuando descubriera que no iba a retroceder. Al llegar a casa, encontré a Eric en la sala de estar, que me distrajo de mis pensamientos. «Hola, Nancy», llamó, levantando la vista de su teléfono. «¿Qué pasa?» «No mucho», respondí, tratando de sonar casual. «¿Estás estudiando?», preguntó. Él asintió con la cabeza, pero luego agregó, «¿Está todo bien entre tú y papá? Ha estado actuando raro últimamente». Dudé en considerar cuánto revelar. «Solo algunas cosas familiares», dije vagamente. Eric parecía preocupado, pero no presioné más. «Si necesitas hablar, aquí estoy», ofreció, con un tono sincero. «Gracias, Eric», dije, forzando una sonrisa, pero por dentro sabía que esto era más grande que nuestro drama familiar. Se trataba de justicia y de proteger el legado de mi padre. Mientras me metía en la cama esa noche, sentí una mezcla de esperanza y aprensión por la batalla. Recién comenzaba y estaba lista para pelear. Llegó el día del enfrentamiento en la sala del tribunal, y sentí una mezcla de emoción y pavor girando dentro de mí. Me había preparado para este momento durante semanas, pero ahora que estaba aquí, no podía deshacerme de la ansiedad que me invadía. Mi corazón se aceleró cuando llegué al juzgado, un edificio imponente que se cernía sobre mí como el peso de mis circunstancias. Jessica me recibió fuera, un reconfortante recordatorio de que no estaba sola en esta lucha. «Tienes esto, Nancy», dijo, dándome un apretón tranquilizador en el hombro. «Solo mantente concentrada en la evidencia y recuerda por qué estás haciendo esto». Cuando entramos al tribunal, el aire estaba cargado de tensión. El área de espera estaba llena de gente, algunos ansiosos, otros esperanzados. Vi a Samuel y Eric sentados juntos, sus expresiones una mezcla de arrogancia e incomodidad. Samuel siempre había tenido un aire de confianza, pero hoy parecía nervioso. Tal vez sentía que las paredes se estaban cerrando. Cuando nuestro caso fue llamado, sentí mi corazón latir en mi pecho. La sala del tribunal era imponente, con un juez sentado muy por encima de todos, mirando hacia abajo con una expresión de autoridad. Respiré profundamente, agarrando la carpeta que contenía todas las pruebas que había reunido. Este era mi momento para reclamar mi vida. El señor Thompson se paró a mi lado. Su presencia me dio seguridad. «Hazlo muy bien», susurró mientras nos acercábamos a la mesa del demandante. El procedimiento comenzó y el juez se dirigió al tribunal. «Estamos aquí hoy para abordar las acusaciones de fraude y manipulación financiera. Señorita Nancy, puede presentar su caso». Cuando subí al estrado, sentí el peso del legado de mi padre sobre mis hombros. «Mi nombre es Nancy y estoy aquí para exponer el engaño de mi padrastro», dije con voz firme, a pesar de que mi corazón latía con fuerza. Samuel ha estado usando mi herencia para financiar actividades ilegales, incluido un esquema de criptomonedas. Podía sentir los ojos de toda la sala del tribunal sobre mí. Sobre mí, había curiosidad, escepticismo y solidaridad. Continué detallando los eventos que me llevaron aquí, enfatizando el abuso que soporté a manos de Samuel. Le entregué los correos electrónicos impresos y los documentos financieros al juez.
Estos correos electrónicos muestran las discusiones entre Samuel y su cómplice, Lisa, con las que están conspirando para robar dinero a través de inversiones falsas. La expresión de Samuel pasó de la confianza a la incredulidad a medida que se presentaba la evidencia. «Objeción», gritó, tratando de recuperar el control. «Todo está bien, señor», dijo el señor Thompson, manteniéndose firme. «Su señoría, estos documentos son evidencia verificable de las actividades ilegales de los acusados». El juez asintió, permitiendo que la evidencia se presentara. Vi cómo la fachada de Samuel se desmoronaba, su valentía se evaporaba, revelando al hombre detrás de la máscara, uno que había explotado la confianza de mi familia para su propio beneficio. Luego le tocó a Eric testificar. No sabía qué diría, pero esperaba que hablara. Finalmente, vi la verdad cuando subió al estrado. Contuve la respiración. «He estado confundido acerca del negocio de mi papá», admitió, mirando a Samuel. «Pensé que solo estaba tratando de ayudar a Nancy, pero ahora veo las cosas de manera diferente». Samuel le lanzó una mirada furiosa, pero Eric continuó. «Ya no quiero ser parte de esto. Apoyo a Nancy». La sala quedó en silencio. Fue un momento crucial, uno que cambió la marea a mi favor. Pude ver la ira de Samuel desbordarse cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo el control, no solo de la situación, sino también de su hijo. A medida que avanzaba el juicio, sentí una creciente sensación de esperanza con cada pieza de evidencia. Quedó claro que la manipulación de Samuel estaba a punto de desmoronarse. Cuando el juez anunció un receso, salí con Jessica. Mi corazón se aceleró. «Vamos a ganar esto, ¿no es así?», pregunté, con voz teñida de incredulidad. Jessica sonrió. Su confianza era contagiosa. «Has hecho todo bien, Nancy. Solo espera el veredicto». Cuando regresamos a la sala del tribunal, la tensión era palpable. El juez volvió luciendo grave después de revisar las pruebas y testimonios presentados. «He tomado una decisión». Contuve la respiración, esperando las palabras que cambiarían mi vida. «Samuel, Eric y Lisa son declarados culpables de fraude financiero y conspiración para cometer lavado de dinero». Sentí una oleada de alivio invadirme. El rostro de Samuel se retorció por el shock y la ira, mientras Eric parecía completamente derrotado. El juez continuó. «Enfrentarás las consecuencias de tus acciones». Cuando el mazo golpeó, su sonido resonó en la sala. Casi no podía creer lo que acababa de suceder. El legado de mi padre estaba a salvo y me había enfrentado al hombre que había tratado de manipularme. Más tarde esa noche, mientras me sentaba con Jessica y mi madre, sentí una ola de emociones invadirme. «No puedo creer que finalmente haya terminado», dije, con lágrimas de alivio en mis ojos. Sara me rodeó con sus brazos. «Fuiste tan valiente, Nancy, estoy orgullosa de ti». Sabía que, aunque el viaje que tenía por delante no sería fácil, había salido más fuerte y más resistente. Samuel y sus cómplices estaban tras las rejas y había recuperado mi vida. Con mi madre a mi lado, estaba lista para honrar la memoria de mi padre y construir un futuro lleno de esperanza e integridad. La pesadilla había terminado y un nuevo capítulo apenas comenzaba.